Lo que vemos acá es la tercera representación de una función. Esta es la primera, es la representación de la función de forma analítica, es decir, mediante una ecuación, ¿no es cierto? Aquí dice y es igual a, y esto de acá que voy a remarcar es la función. Ya, miren, la función es esto. 7x menos 2 es la función. La función f de x es 7x menos 2. Recuerdan que y es igual a f de x. Entonces, la función f de x es igual a 7x menos 2. Esto es la función. X, recuerden, es como una cajita vacía. Una cajita vacía. Dentro de esa caja vamos a colocar los valores de x. Por ejemplo, menos 1. Lo colocan acá. ¿Qué ocurre cuando ustedes colocan menos 1 dentro de la caja? A ver, reemplacen. 7 por menos 1, ¿cuánto es? Jóvenes, ¿cuánto es 7 por menos 1? Menos 7. Menos 7. Menos 7 menos 2, ¿cuánto es? Menos 9. Menos 9. Entonces, miren, evaluamos la función para valores de x. Primero evaluamos para el valor de x igual a menos 1. ¿Eso qué significa? Cada lugar donde veamos x reemplazamos el menos 1. 7 por menos 1 es menos 7. Menos 7 menos 2 es menos 9. Y vale menos 9. ¿Cuándo? Cuando x vale menos 1. Después, reemplazamos el valor de x igual a 0. A ver, reemplacen 7 por 0, ¿cuánto es? 7 por 0, 0. 0. 0 menos 2, Menos 2. Menos 2. menos 2. Entonces, miren, el primer par ordenado es menos 1, menos 9. El segundo par ordenado es 0, menos 2. El siguiente par ordenado con color azul. Pasamos 1 acá en lugar de x. 7 por 1, 7. 7 menos 2, 5. 5. 5. Y así estamos construyendo la tabla a partir de valores de x. ¿Ya? A ver, ¿qué color me falta? Este naranja. Reemplazamos. 3, 7 por 3, 21. 1 menos 2, 19. 9. Entonces, estas flechas mentalmente nomás las tienen que ver, ¿ya? Reemplazamos el menos 1, donde aquí, en cada lugar donde hay x, le ponen menos 1. 7 por menos 1, menos 7, menos 2, menos 9. Y aquí están más claramente los pares ordenados. Y es menos 9. Cuando x es 0, y es menos 2. 0, menos 2. Cuando x es 1, y es 5, y así sucesivamente. ¿Ya, jóvenes? Entonces, esta es la representación tabular mediante tablas. Esta es la representación analítica. Y también estaría la representación mediante diagramas de Venn. ¿Ya? Terminen de copiar esta diapositiva y enseguida continuamos. ¿No? Ya. Lo que Bajar a la función y una función cuadrática, aunque ya me dice. Lo que observamos acá, jóvenes, es la evaluación de la función y igual a x al cuadrado menos 4. Evaluar esta función significa asignarle valores a x y para cada valor de x hallar cuánto vale y. Aquí están los valores de x que vamos a evaluar con esta función. O vamos a evaluar esta función para estos valores de x. ¿Qué significa? En lugar de x colocamos menos 3. Menos 3 al cuadrado, ¿cuánto es, jóvenes? Menos 3 al 9. cuadrado. ¿Positivo o negativo el 9? Positivo. Positivo. 9 menos 4 da 5. 5. Y así sucesivamente. Vamos reemplazando valores de x acá y obtenemos cuánto tiene de valor de y. ¿Ya?
¿Será una función o no, jóvenes? Tomando en cuenta la primera definición de funciones que hemos visto el día de hoy. ¿Esta será una función? A ver, pueden ver la tabla, pueden ver los pares ordenados, pueden ver aquí la fórmula. ¿Será una función o no? Sí es una función. ¿Por qué, Edwin? Porque El primer elemento nunca se repite, pero aquí hay 3 y aquí también. Aquí. En el primero y el último hay 3. Pero el signo varía, Inge. Ah, no es lo mismo 3 con menos 3. Menos 3 más 3 no es lo mismo. No es lo mismo. Están en distintos lugares de la recta de los reales. Solo Sí. serían el mismo si ocuparan el mismo lugar en la recta de los reales, pero no ocurre eso. Entonces no son el mismo. Ah, no se repite el primer elemento, así que es una función. ¿Ya? ¿Terminaron de copiar para que podamos avanzar o tienen alguna duda? ¿Podemos avanzar? ¿Qué opinan acá? ¿Cómo sabemos si esta es una función o si esta de acá es una función? A ver, analícenlo. Les voy a dar un minuto. ¿Entienden cuándo se trata de una función y cuándo no, jóvenes? Gráficamente. cuando se repite, no es una función, ¿no? Cuando se Cuando repite, cuando corta 2 veces una recta vertical, miren, aquí corta una vez. E imaginariamente hacemos que esa recta vertical vaya desde menos infinito hasta el final. Si hay algún puntito como acá, miren, corta arriba, corta abajo. Y durante todo este tramo de números se analiza, ¿no? Se analiza para todos esos números cómo se comporta esa figura. Entonces, miren, aquí corta arriba y corta abajo. Para la misma X, para esta X, hay un valor aquí arriba y aquí también. Entonces, no es una función. Esta no es función. Esta, ¿será o no será función la última? Perdón, la penúltima. Voy a pausar la grabación y continuamos. ¿Por qué la última no es una función, jóvenes? como dijo Lisa, ¿Por qué la última no es una función? porque corta 2 veces. Y a Y menos Y. Efectivamente, aquí hay muchos pares ordenados y toditos tienen este mismo valor de X. Entonces, en todos esos pares ordenados se repite el primer elemento, se repite la variable independiente. ¿Ya? Terminen de copiar y continuamos. ¿Listo? Vamos a continuar. ¿Ya? Entonces, una función es un conjunto de pares ordenados donde el primer elemento, que es la variable independiente X, nunca se repite. Se dice que la imagen de X por la función f es Y. Es única. Entonces, no hay dos pares ordenados que tengan la misma X. ¿Listo? Eso nos quiere decir. Ahora, en este curso hemos nosotros estudiado números reales. Cuando veíamos inecuaciones, estudiábamos a los números reales. Aquí vamos a seguir estudiando números reales para la función y para la variable independiente. Entonces vamos a estudiar nosotros funciones reales
es decir, el valor de y debe existir, de variable real, es decir, de la variable x que sea un número real. ¿Ya? Se escribe y es igual a la función f de x. Se escribe y pertenece a los reales y x pertenece a los reales. Esto que estoy diciendo acá. Función real, y es real, de variable real. Entonces x también es número real o pertenece a los números reales. ¿No? Aquí hay una función representada mediante diagramas de Venn. Y vamos a ver los tipos de función ahora. Pero primero las formas de anotar o de expresar una función. Se dice que es el dominio o el conjunto de donde salen los valores de la variable independiente x. La función f, miren, la función f, esperen que vuelva mi mouse. La función f tiene como dominio a el conjunto E y a partir de los valores que están en el dominio se obtienen valores de la imagen o los resultados. Miren, función de valores que salen del dominio y llegan a la imagen. Y aquí observarán que hay flechitas, porque nos dice de elementos del dominio salen los pares ordenados y llegan hasta el conjunto imagen. Cada flechita, ya saben, es un par ordenado. Un par ordenado. Simplemente significa que la variable x genera su imagen sobre un valor de la variable dependiente y. Ahora terminen de copiar esa definición. Según esta definición, en una función, todo elemento del dominio, cada uno de los elementos del dominio posee su imagen en el conjunto imagen. Ya. Vayan terminando de copiar esta diapositiva y enseguida continuamos. ¿Listo, jóvenes? Entonces, hemos visto que se evalúan las funciones y ahí la fórmula de la función representa una máquina. En esa máquina introducimos valores de la variable independiente x y cada vez que metemos un valor de x a la función obtenemos un valor de y. Y está en función de x. Y depende del valor de x. Para evaluar una función, lo que se hace es hallar el valor de y o variable dependiente para determinados valores de la variable independiente x. ¿Ya? Cópiense esos conceptos y continuamos enseguida. Entonces veamos un ejemplo de la evaluación de una función. Tenemos esta función determinada analíticamente. ¿Ya? Para los valores estos de x igual a 2, igual a menos 3, x igual a menos 1, vamos a evaluar esta función. ¿Qué significa eso? Que reemplazamos los valores estos en x dentro de esta función. Miren, reemplazamos el valor de x en la función f de x y f de x o y es igual a 2x al cubo. Miren, reemplazando el primer valor, x igual a 2. Reemplazamos valores de x igual a 2, entonces, aquí está la función, se las voy a resaltar. Aquí está la función. Entonces, evaluar la función para este valor significa, perdón, para este valor de x igual a 2 significa, en lugar de x ponemos 2. Miren, en lugar de este x, 2. En lugar de x al cubo es 2 al cubo. Ahora hacemos las operaciones. 2 al cubo es, ¿cuánto es 2 al cubo? ¿Cuánto es 2 al cubo? 8. 8, muy bien. 2 por 8, 16. 16. 16.
Y así sucesivamente ahora para x igual a menos 3. Cuando x es igual a menos 3, f de menos 3 igual a 2 por menos 3 al cubo, de esta manera. ¿Ya? Y obtenemos el valor de y igual a menos 54. Cuando x vale menos 3, y es menos 54. Y finalmente evaluamos para x igual a menos 1. Menos 1. F de menos 1. Aquí falta el menos. Igual a 2 por menos 1 al cubo. Menos 1 al cubo, ¿cuánto es, jóvenes? 1. 1. Cuando se eleva cualquier número a potencia impar, el resultado mantiene su símbolo, su signo. Sí. Como vamos. A ver. El bolígrafo. No quiero hacerme caso. Entonces es menos 1. ¿Ya? F de menos 1 es igual a 2 por menos 1 al cubo. Menos 1 al cubo, cualquier número elevado a potencia impar mantiene su signo. Menos 1 al cubo es menos 1. Menos 1 por 2. Menos 1 por 2, ¿cuánto es? Menos 2. Menos 2. Entonces aquí también el resultado es menos. Y así se evalúa una función. Así se evalúa una función, joven. Y aquí está la tabla llena. El último, cuando x vale menos 1, y vale menos 2. Saquen una captura, quiero mostrarles rapidito los tipos de funciones para que terminemos ahí, ¿ya? Propiedades de las funciones. La propiedad principal es que el primer elemento nunca se repite. Eso significa que la imagen de la función para un valor de la variable independiente x es única. Eso significa que el primer elemento nunca se repite. Si dos pares ordenados tienen el mismo valor de x, entonces obligatoriamente tienen que tener el mismo valor de y. Es decir, un par ordenado siempre es igual a sí mismo. Eso quiere decir esa propiedad. ¿Ya? La representación de funciones, les dije, está realizada de tres formas. Analíticamente, mediante una ecuación o fórmula. Tabularmente, es decir, representando los pares ordenados cuyo primer elemento nunca se repite, representar mediante una tabla. Y finalmente, gráficamente, mediante diagramas de Venn, pero también en un sistema de ejes coordenados. ¿Ya? Aquí tenemos una función parabólica porque genera una parábola. ¿Ya? Copiando. Aquí, por ejemplo, jóvenes, por ejemplo, vemos ejercicios. Para todas estas funciones hay que evaluarlas y luego también analizarlas. Analizarlas significa definir de dónde a dónde van a tomarse los valores para X y también de dónde a dónde van a tomarse los valores de Y. Es decir, lo que tenemos que hacer es restringir el dominio y la imagen de la función. ¿Para qué valores de X va a existir Y? Va a ser el número real. ¿Para qué valores de Y va a existir X? Y también va a ser real, porque recuerden, estamos estudiando funciones reales de variables reales. Aquí me adelanto y les voy mostrando que las dos primeras funciones, los dos primeros incisos corresponden a una función lineal. Las dos siguientes corresponden a funciones potencia.
La quinta corresponde a una función exponencial porque la variable aparece en el exponente, similar a lo que acabamos de estudiar con los números reales y las inecuaciones. ¿Recuerdan? La sexta es una función lineal. La séptima, el inciso G, es una función radical donde observamos a la variable dentro de raíz, es decir, una función con exponente fraccionario. En el inciso G tenemos una función, perdón, en el inciso H tenemos una función donde la variable aparece en el denominador, así que es una función con exponente negativo. El inciso I es una función trascendental porque x está dentro de un logaritmo. Y la función j es una función exponencial porque la variable x aparece dentro de un exponente. ¿Ya? Cópiense esa clasificación, jóvenes. Cópiensela. La próxima clase vamos a continuar desde acá. ¿Ya? Ahora sí, los tipos de funciones. Esto quiero que pongan mucha atención. Existen las funciones inyectivas, biyectivas y las funciones inyectivas son como las inyecciones. ¿Qué característica tienen las funciones inyectivas o las inyecciones jóvenes? ¿Qué pueden decirme acerca de las inyecciones? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Cómo son? A ver, ¿quién me puede contestar? La definición está acá, que a los elementos de la imagen corresponde máximo un elemento del dominio. Ahí está. La definición es que todos los elementos del dominio tienen que estar usados. Acá dice, a cada elemento de la imagen le corresponde máximo un elemento del dominio. A este le corresponde uno, máximo. Mínimo no le corresponde a ninguno. A este segundo no le corresponde ningún elemento. Entonces esta es una función inyectiva. ¿De qué se trata? De que a cada elemento le llega máximo una flechita, máximo una inyección. ¿Ya? Porque de inyecciones no nos gusta. Mejor si no recibimos ninguna inyección. Eso quiere decir la función inyectiva. Pueden sobrar elementos en la imagen, pero en el dominio no debe sobrar. Las funciones sobreyectivas ocurren cuando a un elemento le encanta que le pongan inyecciones, como ahorita yo que ya voy en la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID, ya me han puesto muchas inyecciones. Entonces, la característica de las funciones sobreyectivas es que a todos los elementos de la imagen le corresponde un elemento del dominio. ¿Ya? A cada elemento de la imagen le corresponde por lo menos un elemento del dominio. Recuerden la característica principal de una función. Todos los elementos del dominio pertenecen a por lo menos un par ordenado y ningún primer elemento se repite, es decir, no salen dos flechas del mismo puntito. ¿Ya? Finalmente están las funciones biyectivas. Las funciones biyectivas son las que son inyectivas y sobreyectivas a la vez. Ahorita lo vamos a ver. Pero terminen de copiar esto de acá, sacan una captura. Sacan una captura rapidito, luego lo completan. Y vemos la definición de funciones biyectivas. Son las que son inyectivas y sobreyectivas al mismo tiempo. ¿Qué significa? Que todos los elementos de la imagen forman parte de un par ordenado de la función y máximo le pertenecen a un par ordenado. No sobra ninguno y hay la misma cantidad de elementos del dominio, misma cantidad de elementos de la imagen, todos están siendo parte de un par ordenado de esa función. Eso nos dice que sean biyectivas, que sean inyectivas y sobreyectivas a la vez. La característica es que
son la misma cantidad de elementos del dominio y la misma cantidad de elementos de la imagen o conjunto de llegada de las flechitas. ¿Ya? Finalmente están las funciones inversas y son aquellas en las que se reemplaza el valor de x por y de y por x y se dan las funciones inversas en las funciones inyectivas. Se invierte el orden de los pares ordenados. Si la función f de x es elemento independiente es x y el dependiente y, al darse la vuelta, la función inversa se escribe así f elevado a menos 1, se vuelve y, x. La función inversa tiene flechitas que parten de la imagen y llegan más bien hacia el dominio. La función son las flechitas azules, esos pares ordenados. La función inversa son las flechitas rojas, al revés. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a terminar el día de hoy, jóvenes. Terminen de copiar esta diapositiva. El día sábado vamos a ver las clases de funciones que existen. Y aquí terminamos el día de hoy. Un poco pesadito es teoría, pero es necesario avanzar esta parte para poder comprender lo que sigue. Ya, jóvenes, aquí vamos a terminar entonces el día de hoy. Ya sábado. ¿Listo? Está bien, Inge. Voy a dejar de compartir. Entonces nos vemos el día